Imagina una nación naciente apenas forjando su identidad después de un siglo de independencia, pero ya fracturada por profundas divisiones políticas y una desigualdad social abismal. Visualiza un país donde las ideas liberales chocaban violentamente con la tradición conservadora, donde los intereses económicos de unos pocos dictaban el destino de muchos, y donde la impaciencia por el cambio o por mantener el statu quo se convirtió en la mecha de la explosión. Hablamos de Colombia a finales del siglo XIX, al borde de la Guerra de los Mil Días, un conflicto fratricida que no solo se contó en batallas, sino en el sufrimiento de cada familia, en el rastro de la devastación y en la pérdida de un territorio vital. Hoy, en Dimensiones Históricas, no solo reviviremos los combates y las intrigas de esta guerra civil, sino que nos sumergiremos en sus causas más profundas, las figuras que la protagonizaron y las cicatrices que dejó en el alma de un país. Un conflicto que definiría el futuro de Colombia de una manera brutal e irreversible. Prepárense para una de las páginas más dolorosas y decisivas de la historia latinoamericana. La Colombia de finales del siglo XIX era un barril de pólvora, listo para estallar. Una nación convulsa donde las tensiones políticas y sociales habían alcanzado su punto álgido. Después de décadas de inestabilidad y una polarización creciente, los dos grandes partidos políticos, conservador y liberal, representaban visiones de país diametralmente opuestas. Los conservadores, atrincherados en el poder, bajo la hegemonía de la Constitución de 1886, defendían un Estado centralista, un fuerte vínculo con la Iglesia Católica y un modelo económico más tradicional y proteccionista. Mientras tanto, los liberales abogaban por un federalismo descentralizado, la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de prensa y un modelo económico más abierto y liberal. Pero más allá de estas diferencias ideológicas, la raíz del conflicto también yacía en una profunda exclusión política y social. El sistema electoral era manipulado, la participación era mínima, y el descontento de las facciones liberales, que se sentían marginadas y sin voz, era palpable. La intolerancia política era tal que cualquier intento de diálogo se ahogaba en la desconfianza, y la única vía para el cambio parecía ser el levantamiento armado. El caldo de cultivo para la guerra ya estaba servido. El estallido de la guerra se dio el 17 de octubre de 1899, cuando los liberales, frustrados por la intransigencia conservadora y la represión de sus movimientos, lanzaron su levantamiento armado en el departamento de Santander. La chispa inicial no fue un evento aislado, sino la culminación de años de resentimiento, conspiraciones y pequeños enfrentamientos locales. La estrategia liberal era rápida y contundente. Buscaban una victoria rápida para forzar un cambio de gobierno, pero la realidad de la guerra pronto se mostró más compleja y brutal. El gobierno conservador, liderado por el presidente Manuel Antonio San Clemente y el vicepresidente José Manuel Marroquín, subestimó inicialmente la magnitud del levantamiento, creyendo que sería sofocado rápidamente. Sin embargo, el conflicto se propagó como un incendio incontrolable por todo el país, desde los llanos orientales hasta la costa Caribe y el Cauca, arrastrando a miles de hombres, campesinos, artesanos, estudiantes y profesionales, a un conflicto que no distinguía entre ideologías a la hora de cobrar vidas. La Guerra de los Mil Días, como su nombre lo indica, se extendió por 1.04 días de agonía, convirtiéndose en el conflicto armado más sangriento de la historia de Colombia. Las batallas fueron encarnizadas y brutales, a menudo con un alto costo humano. La batalla de Palo Negro, en mayo de 1900, considerada una de las más grandes y cruentas de la guerra, es un ejemplo desgarrador. Durante casi 2 semanas, miles de soldados liberales y conservadores se enfrentaron en trincheras y asalto suicida, dejando un saldo de miles de muertos y heridos en ambos bandos. Los pocos recursos médicos eran insuficientes, las enfermedades eran tan letales como las balas, y el hambre se convirtió en un compañero constante. Pero la guerra no solo se libró en grandes batallas campales, también se manifestó en innumerables escaramuzas, emboscadas y guerrillas locales que sembraron el terror en pueblos y caminos. Los combatientes, a menudo jóvenes sin experiencia, luchaban por ideales que a veces apenas comprendían, impulsados por la lealtad a sus líderes, o simplemente por la desesperación de sobrevivir en un país desangrándose. La crueldad no conoció límites, con episodios de saqueo, represalias y una devastación generalizada de la infraestructura y la economía. Más allá del campo de batalla, la Guerra de los Mil Días tuvo un impacto catastrófico en la sociedad colombiana. Se estima que entre 80.000 y 100.000 personas murieron, una cifra asombrosa para la población de la época, lo que representaba un porcentaje significativo de la población. El país quedó sumido en la ruina económica, con el comercio paralizado, las cosechas destruidas, las vías de comunicación deterioradas y una inflación galopante que hizo que el papel moneda perdiera casi todo su valor. La miseria y el hambre se extendieron por doquier,
forzando a muchas familias a la mendicidad o al desplazamiento. Pero quizás la herida más profunda fue la social y política. La polarización extrema entre liberales y conservadores se consolidó, dejando una cicatriz que tardaría décadas en sanar y que, de muchas maneras, aún resuena en la política colombiana actual. La desconfianza mutua, el odio político y la profunda división entre dos bandos que se consideraban enemigos irreconciliables se arraigaron en el imaginario colectivo, fragmentando el tejido social y complicando cualquier intento de reconciliación. Pero si la Guerra de los 1000 días fue un desastre para Colombia, para el mundo, fue el preludio de un evento aún más doloroso, y quizás el aspecto menos conocido y más irónico de esta guerra es su conexión directa con la separación de Panamá mientras Colombia se desangraba en la guerra civil. Estados Unidos observaba con creciente interés la posibilidad de construir un canal interoceánico en el Istmo de Panamá, que en ese momento era un departamento colombiano. La inestabilidad política y la prolongación del conflicto en Colombia ofrecieron a Washington la excusa perfecta para intervenir. Con el apoyo tácito de facciones panameñas que anhelaban la independencia y la promesa de prosperidad que traería el canal. En noviembre de 1903, apenas un año después del fin de la Guerra de los 1000 días, Panamá declaró su independencia con el respaldo militar de Estados Unidos, un golpe devastador para la ya maltrecha nación colombiana, que vio cómo perdía una de sus regiones más estratégicas y valiosas. Esta pérdida territorial no solo fue una humillación nacional, sino que también dejó una profunda herida en la psique colombiana, alimentando un sentimiento antiestadounidense que perduraría por generaciones. La Guerra de los 1000 días finalizó con los tratados de Neerlandia y Wisconsin en 1902, un proceso de negociación que, aunque puso fin a los combates, no resolvió de raíz las profundas causas del conflicto. Los liberales depusieron las armas a cambio de promesas de reformas políticas y garantías para su participación, aunque muchas de estas promesas tardarían en materializarse. La guerra, a pesar de su devastación, paradójicamente llevó a una cierta modernización del Estado colombiano y a una reflexión sobre la necesidad de superar la violencia como método político. Las décadas siguientes vieron intentos de regeneración nacional y gradualmente una mayor inclusión de los liberales en la vida política. Sin embargo, la semilla de la violencia partidista ya estaba sembrada, y la historia de Colombia seguiría marcada por ciclos de confrontación armada. La Guerra de los 1000 días es, por tanto, una lección brutal sobre los peligros de la intransigencia política, la exclusión social y el alto precio que pagan las naciones cuando el diálogo se rompe y las armas toman la palabra. Un espejo de advertencia para cualquier sociedad. Así, la Guerra de los 1000 días no fue solo un episodio sangriento en la historia de Colombia, fue un trauma fundacional que redefinió la nación. Su territorio y su identidad nos enseña sobre la fragilidad de la paz, la devastación de la polarización extrema y el impacto duradero de las decisiones políticas y los conflictos internos. Pero también, y quizás esto sea lo más importante, sobre la resiliencia de un pueblo que, a pesar de la adversidad más extrema, ha logrado levantarse y buscar caminos hacia la reconciliación y la construcción de un futuro. ¿Qué te ha parecido esta profunda inmersión en uno de los momentos más críticos de la historia de Colombia? ¿Qué aspecto de esta guerra te ha sorprendido más o te ha hecho reflexionar sobre la realidad actual? Queremos que esta conversación sobre cómo el pasado moldea nuestro presente continúe. Así que déjanos tus comentarios y comparte tus reflexiones abajo. Si esta historia te ha impactado y te ha hecho pensar, no olvides darle me gusta a este video y, por supuesto, suscríbete a Dimensiones Históricas para no perderte nuestras próximas exploraciones de los conflictos y los momentos clave que han forjado nuestras naciones. Activa la campanita para estar siempre al día con nuestras nuevas historias, que rara vez se cuentan con esta profundidad. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir desenterrando estas cruciales dimensiones históricas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Colombia.